que estuvo en la primera línea de batalla de los sucesos de Girón, fue capaz de derrotar al imperio más poderoso de la historia de la humanidad. Y fue capaz, además, no solo de derrotarlo militarmente, que fue una derrota militar, la batalla de Girón, sino y sobre todo derrotarlo moralmente, en el sentido de propinarle un golpe del que no se repuso hasta muy avanzado ya la década de los 70, fines de los 80, cuando volvieron a intentar aventuras de este tipo, lamentablemente con éxito en Granada y Panamá. Pero hay que decir que Playa Girón, además, en este momento tiene una especial significación dado los sucesos que la prensa nos trae, la prensa a la cual hay que creerle solo una ínfima parte, pero en general lo que está sucediendo, que sabemos por vías alternativas, lo que está sucediendo en Venezuela. Es decir, el intento en su fase final desesperada de derrocar a como dé lugar una revolución intolerable, como fue intolerable la revolución cubana para los intereses de la oligarquía latinoamericana y sobre todo el imperialismo norteamericano. En estos días se ha acelerado el plan golpista, se han acelerado las campañas de desestabilización, de descrédito, aprovechando que en la Casa Blanca hay un personaje que está supliendo su absoluta ignorancia en relaciones internacionales y en política internacional con una especie de audacia, le pongo las comillas, irresponsable, y llevando a cabo actos que son realmente jugadas de engaño, bluff, para poder restañar un poco la pérdida creciente, galopante, de popularidad y de apoyo que tiene incluso entre aquellos mismos que lo votaron en un momento determinado en las elecciones norteamericanas. Las últimas acciones militares de Trump demuestran, primero, que no hay ningún plan. Segundo, que está llevando al terreno de la política internacional la mentalidad del mercachifle que es. Es decir, un empresario de baja moral, capaz de cualquier truco con tal de mantener y acrecentar sus ingresos, nacido en cuna de oro sin necesidad de trabajar, un hombre que además está habituado a despreciar y maltratar a los humildes, a las personas menos poderosas que él, está acostumbrado a despreciar a la mujer, acostumbrado a despreciar a los extranjeros, a los inmigrantes, acostumbrado además a creer que por la fuerza o por su dinero todo se puede lograr. Y las últimas acciones lo demuestran. La acción del lanzamiento irresponsable de misiles, de 59 misiles cruceros contra la base aérea siria, que se presentó como una gran victoria, una victoria que necesitaba Trump porque es el presidente que en los primeros 100 días de gobierno ha sido más impopular en la historia norteamericana y menos aceptado. Y mira que han tenido presidentes impopulares y poco aceptados. Recordemos a Richard Nixon, recordemos a Lyndon Baines Johnson, que tuvo que ver con la invasión del 65 aquí, y recordemos a George W. Bush, por poner solo tres de los menos populares y de los menos apoyados en un momento determinado. Por esa razón, bienvenido Nino, estamos en el predio de la UAS, el vicerrector Nino Félix, amigo de Cuba, amigo de todos nosotros. Precisamente por esa razón, estamos por esa impopularidad y ese creciente incluso desmoronamiento de su equipo de gobierno, del cual se ha visto obligado a sacar a su verdadero ideólogo, un doctrinario que se llama Stephen Bannon, que es un hombre realmente peligroso, o sea, en el sentido ideológico, ¿no? Acostumbrado a manipular los medios sociales, fundador de Breitbart News, que es vamos a decir, el medio por excelencia de la derecha alternativa, de la alt-right, la derecha alternativa norteamericana, que es la que apoya, junto con los neoconservadores, a Trump, y ha visto una serie de problemas internos graves que lo obligaban a tomar una decisión escandalosa, estrepitosa, estridente, como esta, ¿no? Lanzar cruceros contra Siria, lo cual podía provocar reacciones de Rusia e Irán, incluso de China. 59 cruceros, cada crucero vale 750.000 euros.
total 44.250.000 euros gastados en segundos. Solo 23 misiles dieron en el blanco, los otros 31, 32 no se sabe dónde fueron a parar y fueron, por supuesto, gastados por gusto. La base siguió operando, o sea, la pista de aterrizar la base no fue tocada y no logró ni derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. No logró tampoco apoyar de manera decisiva a ISIS y a Al-Qaeda, que estaba contra las cuerdas precisamente por las victorias crecientes del ejército sirio. No logró cambiar la correlación de fuerza en la zona y sí logró respuestas duras de Irán y Rusia y de Hezbollah del Líbano, sobre todo, diciendo no pases otra línea roja porque entonces sí nosotros actuaremos. Y como Trump es todo menos loco, Trump no volvió a lanzar ningún misil en Siria. Entonces, ¿qué hizo? Lanzar la bomba Moab, que es la bomba más poderosa después de las nucleares, en Afganistán, en una loma, sin lograr ningún objetivo en el sentido militar, sin cambiar la correlación de fuerzas, sin desempantanar una guerra donde lleva más de 15 años empantanado ese imperio, sin poder vencer ni en Irak ni en Afganistán, contra tribus medievales que están peleando con métodos de guerrilla, pero que con armas de infantería, no fundamental, sin recursos, sin artillería, sin tanques, sin aviación, sin medio antiaéreo importante, y no han logrado vencerlos. Esa bomba, 16 millones gastados en un segundo. Y por último, la amenaza contra Corea del Norte de que mandaba una flota dirigida por el portaaviones Vincent, que iba hacia allá para, si era necesario, tomar una medida radical contra las pruebas de misiles de Corea del Norte, y que ahora resulta que terminó la flota no en Corea del Norte sino en Australia. Es decir, se aconsejó y mandó a la flota a unos ejercicios militares en Australia. ¿Cuánto cuesta movilizar ese enorme ejército que iba con ese portaaviones? Súmenlo a los 44 millones, a los 16 millones más esto. Ahí se han ido quizás 200, 300 millones de dólares en los bluffs de un fullero profesional como es Trump. Y digo esto y me he extendido en este punto para que entendamos que de un personaje similar en estos momentos se puede esperar cualquier aventura como la del 61 de abril que tuvo lugar en Cuba contra la Revolución Cubana. Y la enseñanza sería que se puede producir la invasión, se puede producir el ataque, pero también se puede producir la derrota y se puede producir la victoria de los pueblos. Porque Cuba lo demostró hace 56 años, cuando todavía no había ni siquiera el conocimiento profundo de lo que era el imperialismo, ni cómo actuaba, ni sus métodos, ni sus agentes, ni sus recursos, ni sus aliados, cuando todavía lo que se trataba era de un pueblo que había decidido en enero del 59 comenzar una profunda revolución social que no era socialista en ese momento, y era un pueblo que quería erradicar las lacras de los gobiernos anteriores que eran sumamente corruptos. Ahora que la corrupción está tan de moda, eso no es nuevo. Veamos la historia, vayamos aquí a la historia de este país. Corrupción hubo en la colonia. El colonialismo español fue una maquinaria perfecta de corrupción y corrompió los mecanismos de vida y de existencia de los ciudadanos, como el colonialismo lo corrompe donde quiera que va. Los gobiernos republicanos dominicanos, piensen en Santana, piensen en Lilis, eran también gobiernos corruptos, que incluso fueron capaces de enajenar el país por prebendas y privilegios, con funcionarios corruptos. El gobierno tan mencionado y tan añorado por algunos de Rafael Leónidas Trujillo Molina, como paradigma del gobernador pro, no voy a decir que llegó a ser el segundo hombre más rico de América en su tiempo, después de Patiño, el zar del cobre en Bolivia. No voy a hablar de todo lo que robó Trujillo y su clan, y de la manera oprobiosa que empobreció el pueblo con tal de mantenerse en el poder. No es necesario hablar de eso ahora, solo decir que es una inmensa falacia decir que los funcionarios de Trujillo no robaban. Los funcionarios de Trujillo robaban jubilosamente.